Hola, somos Tangente, bienvenidos, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy vamos a alejarnos un poquito de Guatemala, pero no tanto, porque vamos a hablar de las elecciones en Venezuela y para eso les voy a presentar a quienes están ya conmigo. Está conmigo Alejandra Martínez, ella es historiadora y es venezolana. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la Ya invitación. 7 años de estar en Guate, ¿vale? Este año cumplo 7 años de estar en Guate. Bueno, pues bien, qué bien, ya nos vas a contar un poco ahí de tu experiencia guatemalteca, porque el choque fue así, es importante. Pero bien, alegre. Y Alessandro Meca. Alessandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Alessandro es politólogo, analista y ya está por acá también vamos a hablar un poco de las elecciones en Venezuela, pero dicen que las comparaciones son molestas, pero creo que es bueno traer un poco de lo que está pasando afuera porque nos afecta en el contexto regional. Y alguien decía por ahí, estamos rodeados de dictaduras, de regímenes híbridos, y nosotros mismos estuvimos muy cerca de estar ahí, ¿verdad? O estuvimos ahí, digamos, y todavía no nos hemos librado de toda esa situación. Entonces creo que es bueno hablar de eso en el contexto de lo que está pasando en Venezuela, también para acercarlo a nuestra audiencia. Entonces, si quieren arranquemos, resumen así, flash, básicamente hubo elecciones ayer en Venezuela. Se llegó a ese momento en unas condiciones poco favorables para la oposición, digamos. Les bloquearon a su principal candidata, que era María Corina Machado, ¿verdad? Luego a quien ella había designado, digamos, como digamos, la persona que iba a ir en lugar de ella, que era Corina Lloris, la bloquean también. Finalmente lanzan a Edmundo González Urrutia, una persona ya mayor, hay que decirlo, ¿verdad? Octogenario, y era un candidato, digamos, pues poco carismático, pero al final es María Corina quien abandera la lucha de la oposición, quien recorre el país y quien levantó las esperanzas de un país completo. Finalmente van a la elección y hacen un fraude, que es lo que está pasando en este momento, ya lo vamos a explicar ahí bien. Ahorita el Consejo Nacional Electoral de Venezuela hace unas horas declaró a Maduro como el ganador, ¿verdad? Es un resumen así rapidísimo para nuestra audiencia, pero Ale, tal vez hablemos un poco de cómo llegamos a este punto. Algunos de las cosas que se me escapan ahí, digamos, de este resumen rapidísimo que hice, pero ¿sí fue una elección atípica o ustedes los venezolanos ya están acostumbrados a tener esperanza y ser golpeados porque la dictadura no pierde elecciones? Sí, mira, efectivamente ha habido en estos 25 años de revolución bolivariana, ha habido otros procesos electorales que han tenido cuestionamientos. ¿Cuál es la diferencia y qué características tenía esta elección que no se parecía a las anteriores? La gran ventaja, la gran brecha que parecía haber entre, digamos, la oposición encarnada en un primer momento por María Corina Machado y luego en una cosa bien atípica porque Venezuela no tiene dupla en el Ejecutivo. Y hubo ahí un tema, una transmisión de carisma, ¿no? María Corina le pasa su carisma al señor Edmundo y en 3 meses esa candidatura despega, ¿no? Contra todo pronóstico. Entonces, lo que parecía ahorita que probablemente podía alinear las estrellas era la gran brecha que se veía. Una brecha que era por lo menos de 21 puntos porcentuales y ya con el tiempo, digamos, fue creciendo a 25 puntos porcentuales y ya, por ejemplo, en la semana anterior de las elecciones, que ya no se podían publicar encuestas, pero ya teníamos acceso a ciertos tracking polls, ya había llegado a 30 puntos porcentuales. Entonces, estábamos confiados, digamos, eso sí era una situación inédita, a pesar de que todo el ventajismo electoral, unas elecciones tremendamente intervenidas. Ya vamos a hablar un poco del sistema electoral, cómo es allá. Lo que pensamos que iba a torcer esta vez la balanza era eso, o sea, era una brecha tan grande que era insalvable. Y bueno, aún así hicieron lo que algunos considerábamos que pudiera pasar, era un escenario que ciertamente estaba sobre la mesa. Tuvieron que recurrir a un fraude burdo,
grosero al punto que no sé si vieron las redes sociales que ni siquiera cuadraban Sí, matemáticamente. No cuadran los porcentajes. Ajá. Bueno, y todos los candidatos pequeños tienen 4.6, 4.6, 4. O sea, ni siquiera se molestaron en hacer unas cifras más creíbles. Sí. Falta figura. Ajá. Sí. Mira, fíjate que mucha gente decía, no, es que son tontos, son mulas, pero ya yo estoy en un punto donde ya me voy tipo a la famosa frase de Solzhenitsyn. Ellos mienten, nosotros sabemos que ellos mienten, ellos saben que nosotros sabemos que mienten, etcétera. No les importa, o sea, yo creo que hasta lo hicieron a propósito, o sea, no nos interesa ni que cuadren los números porque aquí hacemos lo que nos da absolutamente la gana. Alessandro, ¿vos cómo viste, digamos, todo este proceso desde afuera, digamos? Porque es diferente la perspectiva. Ale estaba, yo digamos, estoy muy cerca de Ale siempre y estaba así viendo el día a día, todo, además con información de adentro, porque, digamos, tenés tus contactos en Venezuela y gente de medios, analistas y demás. Estaba la cosa, pues, en ebullición. Pero vos, ¿cómo lo viste, digamos, desde acá? Sí, yo igual tengo ciertos nexos tanto con ella, sobre todo con Jesús María Alvarado, que fue profesor mío en la U. Pero en general, uno de afuera lo ve como politólogo preguntándose si esta dictadura tiene la suficiente base para seguir aguantando, que es la pregunta que uno se hace recurrentemente con este tipo de regímenes. Ninguna dictadura gobierna a puro palo, bala y sangre. Todas tienen una base social. Y lo que sí es evidente es que la base social del chavismo se ha ido erosionando poco a poco. La última elección que Chávez ganó más o menos limpiamente, quizá con un resultado importante, fue contra Capriles, en donde gana por 2 puntos porcentuales que pueden ser un poco cuestionables, pero la base del chavismo ahí estaba. Maduro, desde 2016, en donde pierde la asamblea y se inventa una asamblea propia para poner solo gente de su partido, es evidente que el apoyo popular lo va perdiendo y lo va perdiendo. Entonces, las grandes preguntas aquí era si los costes de reprimir la reacción al fraude iban a ser lo suficiente como para que la dictadura tuviese que caer. Es un esquema que tiene este politólogo Robert Dahl, en donde hay un punto en donde reprimir la reacción es tan caro que mandos medios, funcionarios, militares y demás empiezan a pensar que quizá es mejor abrir el juego político y empezar a hacer una transición con tal de salvar su cabeza. Pareciera que, usando este esquema que vos presentás, pareciera que ahorita ellos creen que sí pueden con el costo. Y si quieren tener acceso a los mejores libros, pueden entrar a piedrasanta.com. Aquí les voy a leer algunos de los más vendidos que tienen ahorita. Por ejemplo, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Lo tienen ahí entre los más vendidos. Infierno, de Carmen Mola. Donde todo brilla, de Alicia Keller. Así. Y también libros de las cosas que hablamos acá, libros de historia, libros de política, de economía, están disponibles en librerías Piedrasanta, pueden comprarlos en línea, hay buenísimos precios y también a través de redes sociales, así que visiten piedrasanta.com. Y se empiezan ya a ver, digamos, los primeros movimientos de ciudadanos en diferentes lugares de Venezuela. Se ven grandes, pero Ale me decía en la mañana, es que en Venezuela así se manifiesta, ¿verdad? O sea, cuando se manifiesta en grande y fuerte, ¿verdad? Entonces, habrá que ver si eso es sostenible para la oposición y para la gente, ¿verdad? Que no necesariamente está organizada, pero está ahí. Y la otra es hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen. Sabemos que están dispuestos a todo, Ale. Sí, mira, esta es mi gran preocupación y bueno, yo no sé si hay algún venezolano viendo esto. Esperemos que sí. No quiero ser aguafiestas ni quiero ser derrotista, pero yo siempre he apelado, creo que un realismo político es sano para moderar las expectativas y en esto hay que ser muy realista. En Venezuela siempre ha habido manifestaciones, como te decía esta mañana, siempre ha habido manifestaciones populares importantes. O sea, en estos 25 años a ellos no les ha sido fácil mantenerse en el poder porque en cada coyuntura política la gente sale en masa. 2002, quizá la primera de las grandes, ¿no? Mira, yo me recuerdo que a la primera marcha opositora a la que yo asistí fue en 2001 y yo tenía 11 años. Ahorita tengo 34, o sea, para que vean un poco
cómo prácticamente toda mi vida ha estado asignada, digamos, ha sido bajo la órbita de Chávez y después de Maduro. Entonces siempre ha habido manifestaciones fuertes, importantes, siempre la gente ha estado muy movilizada. A mí el tema que yo veo es un poco lo que decía Alessandro, el costo de reprimir, que yo veo que no es un disuasor en estos momentos para Maduro, que el costo de reprimir sea alto, porque él desde 2014 ha estado reprimiendo a mansalva. O sea, ha habido asesinados, ha habido torturados, o sea, él... probablemente ellos a lo interno, yo a veces me pongo a pensar como chavista, ¿no? Es un ejercicio que antes me da un poquito de repulsión hacer, pero ahorita lo hago para tener claridad en los escenarios. Pensando como chavista, o sea, ellos han pasado sanciones económicas, han pasado... 1000 penurias, básicamente. O sea, han pasado... cualquier cantidad de cosas, insurrecciones a lo largo de 25 años han pasado muchísimas cosas, paro petrolero, a Chávez le dieron golpes de estado y lo sacaron y casi lo matan. Entonces ellos, la forma en la que ellos se plantean el poder es día por día, o sea, un día a la vez. Y así es como ellos se lo han planteado. Si sobrevivimos hoy, bueno, perfecto, vamos a ver cómo sobrevivimos mañana. Y así se han mantenido tanto tiempo en el poder. Ahora, Alessandro, digamos, esto, viéndolo en el contexto de la región, complica las cosas, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que los vecinos no estaban tan dispuestos a darle a Maduro ese apoyo que le daban antes, ¿verdad? Lula, el mismo Petro, ¿verdad? Que fue inesperado, creo yo. Vimos Chile, ¿verdad? Boric también está en ese plan y así está la región, ¿verdad? De hecho, ahorita que salen con este anuncio, solo Xiomara Castro en Honduras y los haitianos, ¿verdad? Que salen que no tienen gobierno. Que no tienen gobierno, salen a reconocer... El gobierno, si es barbecue, saber si quiénes son. Fake, sí. Bueno, salen a reconocer a Maduro. Pero el resto están entre que tímidos y algunos abiertamente diciendo no vamos a reconocer resultados ilegales. De hecho, la dictadura venezolana está quizá en su peor situación internacional desde que Chávez asumió el poder. Sí. ¿Por qué? Irán está en un proceso de aperturismo. Dejaron ganar a un presidente reformista. El ayatolá y la Guardia Revolucionaria saben que necesitan oxígeno después de las grandes protestas que hubieron ahí en las periferias, así que no creo que estén muy por la labor de meterse mucho a ayudar al régimen venezolano. Rusia está muy ocupada perdiendo 500 hombres por milímetro en Ucrania. China quizá es su aliado más firme en este momento. Cuba también, pero no tiene ni un peso. Así que lo que les pueden dar es entrenamiento moral de inteligencia y asesores. Pero en ese sentido están bastante más aislados. Literalmente Lula y Petro dijeron, Maduro si pierde tiene que salir, reconociendo implícitamente que iba a perder. Así que el aislamiento le va a dar menos rentas al régimen. Y no solo es eso. A la gente se le olvida que Maduro tuvo que hacer un programa de recorte de 90% del gasto los últimos 10 años para controlar la inflación. Milei ha recortado el gasto un 35% por ahora. Fue más agresivo Maduro en su... Fue bastante más agresivo Maduro, imagínense. Y con eso quiere decir que no solo ya no hay tanto dinero como antes, sino que ya no hay tanto dinero como antes para repartir. El régimen se mantiene del oro, del narcotráfico, del petróleo que a mala pena puede sacar PDVSA y de donde consigan divisas. Pero en teoría a los suyos, a quienes mantienen un régimen en el poder, soldados, funcionarios, redes clientelares, ya no tienen demasiado dinero para repartir. Y por eso es que algunos analistas más o menos sospechaban que esta vez podía ser distinto, en donde se cierra el chorro y ya no hay incentivos para mucho mando medio de mantenerse ahí. Porque el gran problema con los altos, con Maduro y compañía, es que no tienen una salida. Están buscados por narcotráfico, tendrían que irse a China si realmente salen del poder. Así que para ellos es o
O Sí. se quedan, o terminan como Gaddafi, o terminan como Noriega. Bueno, yo creo que ahorita que nos estamos poniendo politológicos, aquí lo que hay es una élite autocrática que cada vez es más reducida, lo que yo te contaba el viernes. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me sorprende el jueves, es que el mensaje final de campaña lo da Maduro, perfecto, pero 2 horas antes hay una persona que lanza un mensaje al país, y esa persona es nada más y nada menos que Alex Saab. Para la audiencia, para que la audiencia se entere quién es Alex Saab. Alex Saab es el testaferro de Nicolás Maduro, el tesorero de todos sus activos ilícitos, y fue un señor que estuvo preso como 2 años en Estados Unidos, y en un intercambio producto del tema del aligeramiento de las sanciones, Estados Unidos lo libera como un acto de buena fe, y Maduro se les ríe en la cara porque dice, ok, devuélveme a mi testaferro, y no hago absolutamente nada. Bueno, se dirigen al país Maduro y Alex Saab. Y yo te comentaba, a mí eso me llama poderosamente la atención porque no se dirige al país el presidente del Congreso, que era el jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez. No sé, o sea... Ni ¿qué? Diosdado, ni ninguno de ellos. Correcto. ¿Qué mensaje es este? Lo voy a decir en jerga venezolana, pero no sé si eso aplica. Ya se me olvidó cuál es la jerga venezolana y la jerga chapina. Yo hablo mezclado. Ajá. Pero, ¿cuál es la óptica? Bueno, se convirtieron en una rosca. Aplica. Ajá, se convirtieron en una rosca. O sea, es Maduro, su familia y su gente. Si yo fuese una chavista de base, una chavista vieja, pensemos los militares que dieron el golpe con Chávez en 2002, no sé, del chavismo viejo, ¿qué óptica tendría yo de que después del presidente el personaje más importante es el testaferro? Esto se volvió en una rosca. Había una esperanza de que ciertas bases de ese chavismo histórico se fracturaran, cosa que, bueno, no pasó. Y dentro del ejército mismo. De hecho, habían unas encuestas que trataban de medir un poco ese descontento dentro del ejército, que sí, algunos datos que tenías. La última encuesta que salió, que fue la de Delfos, arrojaba que el 60% de los encuestados que tienen familia militar estaban de acuerdo con un cambio político en el país. Eso a mí me pareció un dato pues impresionante. Primero, que se atrevieran a decirlo, y segundo, la cantidad que arrojó. Pero eso, digamos, lo contrasto con un hecho que ocurrió ayer. Una de las grandes diferencias, ahorita vamos a entrar en más detalle, pero una de las grandes diferencias entre, por ejemplo, el sistema electoral guatemalteco, el que ustedes están acostumbrados a ver cada 4 años, y el sistema electoral venezolano, es que en Venezuela quienes resguardan la cadena de custodia de votos y quienes resguardan las mesas de votación, etcétera, es el ejército. Y eso no ha sido del chavismo, eso ha sido de toda la vida. Venezuela, ya por razones históricas, digamos, tiene una tradición militarista centenaria, ¿no? Entonces, de toda la vida, el ejército es el que resguarda el proceso electoral, y el día de las elecciones activa lo que se llama el Plan República. Entonces, ayer el ejército estaba en las calles, estaba en las mesas. O sea, muchos chapines me escribían ayer como que les impactaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan militarizado el proceso? Porque hay militares en las mesas de votación. Porque el ejército tiene un mandato constitucional de resguardar los votos. Entonces, a ellos no hay que contarles nada. Ellos estaban ahí en las mesas. Ellos vieron cómo fue el conteo. Ellos lo saben. Y que... y lo otro es que como 3 o 4 horas antes del boletín del Consejo Nacional Electoral, el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, se dirige al país. Digamos, eso es bien latinoamericano, eso es como bien de manual, ¿no? El ejército termina siendo el árbitro. El primero que habló fue él. Entonces, Padrino López dice, bueno, ganó el pueblo contra las sanciones. Yo interpreté eso, ok, va a estar con Maduro. Luego hubo como 4 horas entre el mensaje del ministro de la Defensa y que el CNE diera el primer boletín. Y se retrasó, según entiendo. Claro, entonces en esas 4 horas no pasó nada. Si tenía que pasar algo, tenía que pasar ahí en ese momento, y no pasó nada. Y estamos hoy a casi 24 horas del evento electoral y no ha pasado absolutamente nada. Ahora,
otro detalle, y lo digo rapidito y con eso les doy a ustedes la palabra. Uno pensaría que los resultados, en un mundo normal, los resultados iban a estar temprano porque es un solo voto. O sea, sí. Nosotros... es un poco parecido a la segunda vuelta de ustedes. O sea, nosotros solo elegíamos presidente de la República. Ayer no se está eligiendo Congreso, no se está eligiendo alcaldía. Y solo hay una vuelta. Correcto. Entonces, el voto era apachar la cara del señor en una pantalla. En un mundo normal, los datos tenían que estar temprano, 8 de la noche, 8:30 de la noche, el primer boletín reflejando una tendencia. Un poco como es aquí en Guate la segunda vuelta, que en la segunda vuelta los resultados son más rápidos. Bueno, las mesas cerraron a las 6 de la tarde y el primer boletín se da a las 2 de la mañana. ¿Qué ocurrió en esas horas? Es la gran pregunta. O sea, adelantar, ojo, montar un fraude no es tan fácil. No. Hay que alinear muchos factores internos. Entonces, se estaban moviendo cosas, pero efectivamente, si en esas horas no hubo ningún cuartelazo, es que no lo va a haber. O intentos, ¿verdad? Y que se hayan apagado cosas, ¿verdad? De nuevo, lamento desilusionar a la población que me está escuchando, pero yo creo que ya no lo va a haber. No pasó nada. Y si ustedes quieren hacer alguna remodelación en su casa o de repente armar un mueble, armar un closet, no sé, cualquier cosa que quieran hacer en madera, recuerden que Madera San Miguel tiene para ustedes a disposición todo tipo de materiales de asesoría también para sus proyectos en madera. También de repente tienen cursos de armado de muebles de melamina y otras cosas para que ustedes aprendan, o si quieren llevar a su carpintero de confianza que escoja la mejor madera, pueden ir a Madera San Miguel. A nosotros nos gusta la tienda de Zona 9, que es una tienda bien grande que tienen, pero tienen tiendas por todo el país. San Miguel es una empresa que está presente en todo el país y pueden ustedes acceder a esos productos en madera. Así que recuerden Madera San Miguel o visítenlos en su página web también. De hecho, lo estábamos comentando en esas horas. Cuando habló Vladimir Padrino me llamó la atención de que dejó cierto resquicio de una especie de transición, no de concesión de la victoria, pero sí dijo que entraban a una nueva etapa, que felicitaba a la oposición por haber abandonado el golpismo y haber regresado a la vía electoral. Hay ciertas cosas que pueden ser que es silbatos para ciertas... Lo puedes interpretar para cualquier lado. Mi interpretación, yo escuché esa parte, mi interpretación es que él decía como que nos legitimaron. O sea, era un poco como decir... con su voto masivo y tan nos legitimaron y ahora vamos hacia una etapa donde ya no nos pueden decir que somos antidemocráticos. Que por cierto, digamos, para eso hacen elecciones las dictaduras, para decir que no son dictaduras. Ese es todo el punto. Lo interesante era preguntarse si en ese mismo momento en donde él da el mensaje habrá tenido la intuición o la información de que puede ser que algunos oficiales, algunos burócratas, algunos dirigentes del Partido Socialista estuvieran quizá considerando, y puede haber sido un mensaje de todos quietos, todos sabemos lo que pasó, pero de aquí no nos vamos a mover. Y a partir de eso, las 4 horas de un mensaje a otro y las otras 6 horas del fraude se pudieron haber movido amenazas, armas, plata, llamadas, inteligencia y todo lo demás que fuese necesario para asegurar que nada de esos mandos medios, coroneles, burocracia, dirigentes partidistas, iban a siquiera tener la idea de que tal vez hubiera sido buena idea reconocer la victoria de la oposición. Parece que lo lograron, pero esto tiene varias iteraciones y puede cambiar. Sí, ahora, digamos, ahorita está del lado de la oposición, la pelota, ¿verdad? Ayer sale María Corina dando un mensaje junto a Edmundo. Están los dos, él muy callado, ella obviamente con su, ¿verdad? Con el ímpetu que la caracteriza. Al final, él sí dice algo donde dice, nosotros no estamos llamando a la insurrección, dice él, ¿verdad? Prácticamente, no queremos violencia, no queremos, vamos a ver y se van, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos esperar, Ale? Bueno, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo y conforme pasan las horas, yo me preocupo más. Esperemos que al momento que salga este episodio al aire ya haya habido algún pronunciamiento, pero en lo que va de día, o sea, María Corina anunció una rueda de prensa para las 6 de la tarde hora Venezuela, aquí serían las 4 de la tarde.
Y digamos, a mí me preocupa tremendamente el tiempo que se esperó el comando de campaña para dirigirse a la población. ¿Qué puede estar pasando a lo interno del comando en estos momentos? Negociaciones también. Y hay que decir algo, para agregar a eso que decís, Ale, que la oposición ahorita está integrada por muchos partidos distintos, con diferentes intereses y que, ojo, no siempre han estado alineados, ¿verdad? Han tenido muchos desacuerdos a lo largo de estos años sobre cuál es la mejor forma de hacer oposición. De hecho, María Corina era considerada casi radical, digamos, dentro del movimiento de la oposición. Pero ella, digamos, logra ahí sí que a puro carisma y a puro discurso se convierte ahorita en la líder de la oposición, pero no lo fue hasta hace poco, ¿verdad? Eso es algo reciente. Sí, o sea, has dado en el clavo, o sea, precisamente por la gran diversidad de intereses que hay dentro de la plataforma unitaria, mi interpretación es que en estos momentos que estamos viendo un silencio... voy a decir un oxímoron, un silencio ensordecedor. Quiere decir que adentro se deben estar llevando a cabo negociaciones muy fuertes o desacuerdos muy fuertes. En este momento, a lo interno de la oposición deben haber discusiones muy fuertes, porque recuérdense que hay una parte de la oposición que ha aprobado la vía insurreccional, la parte de Leopoldo López, de Voluntad Popular, etcétera, y que han sido horriblemente reprimidos. María Corina ha experimentado una represión también bien muy fuerte, y su equipo en los últimos años, apenas ella comienza a despuntar, empieza una represión muy fuerte contra su círculo de confianza y su entorno, y ella ha sido conocida precisamente por ser la intraficable, la inclaudicable, la intransigente. La intransigente, la radical. Entonces a ella, siento yo, no le va a temblar el pulso para tomar una decisión delicada. Y eso choca dentro de otros intereses, como por ejemplo, hay un personaje que es el señor Manuel Rosales, que él es gobernador de un estado muy importante. De hecho, no sé si te recuerdas que hubo un tema que él se lanzó de candidato, retiró su candidatura. Bueno, él siempre, la tesis de Rosales y de su partido siempre ha sido no hablar muy duro para que el chavismo no se moleste, ¿no? Y la vía de la negociación. Entonces yo siento, y recuérdense que previo al mensaje anoche de María Corina de Edmundo, que fue como en la madrugada, habló Omar Barbosa, que es un personero del partido de Manuel Rosales. O sea, allí deben haber en este momento tensiones muy fuertes sobre los próximos pasos a seguir, y no nos extrañemos, porque eso ha sido común, que dejen a María Corina sola, y María Corina se va a lanzar, puede lanzarse así a la opción kamikaze. Juana de Arco. O sea, la Juana de Arco del siglo XXI. Bueno, y eso a lo mejor lo vamos a estar viendo mientras el programa está, solo para que lo sepan, mientras el programa está, así que pueden irse a ver qué dice María Corina y regresan para terminar de ver el análisis. Pero, digamos, vamos entonces hacia esos siguientes pasos, ¿verdad? Si María Corina se lanza con todo, un llamado a la insurrección sería básicamente, porque no hay de otra, ¿verdad? Y la gente parece estar en ese espíritu, ¿verdad? O sea, la gente en las calles parece estar, y ese sería el fosforazo para que, no sé, ¿verdad? Es muy duro hablarlo porque estamos hablando de población desarmada. Que costaría sangre. En contra de la fuerza de un Estado altamente militarizado, armado, entrenado, que tiene años de estar haciendo esto y estarse preparando para hacer esto. El problema es que aquí la oposición no tiene dos opciones de ir al golpe o rendirse. Hay una tercera fase con políticos como Rosales en donde pueden querer intentar hacer el mate de una insurrección con tal de intercambiarlo por cuotas de poder dentro del régimen del chavismo. La oposición está compuesta en parte por partidos de izquierda, exchavistas, y por partidos históricos de centroizquierda, que no es que sean chavistas ideológicamente, pero algunos de ellos creen que vale más la pena convivir con el régimen e intentar hacerse el espacio que puedan que realmente lanzarse a una insurrección. ¿Por qué? Huntington decía que en este continente se necesitan por lo menos 6
coroneles, 2 batallones, 3 tanquetas y 2 aviones para hacer un golpe de estado. Y probablemente algunos tengan miedo de que, aparte de la población civil, que vamos a ver qué tan después estaría a asaltar el Palacio de Miraflores en contra de un pelotón con ametralladoras, que no tengan ni siquiera eso. Porque no se puede ganar una insurrección sin parte de las Fuerzas Armadas y del funcionariado, por lo menos como cómplice, ni siquiera de tu lado. Correcto. Así que yo creo que algunos opositores, independientemente del arco ideológico, tienen miedo de que no tengan suficiente pólvora para disparar, que no tengan las suficientes herramientas para que una insurrección siquiera tenga el chance de empezar, no digamos de ganar. Y el chavismo maneja una tesis que es la famosa tesis del apaciguamiento, que siempre que termina una elección, ellos ofrecen ciertos espacios de oxígeno para la oposición. Bueno, te lanzas de gobernador el año que viene, te lanzas de diputado el año que viene, y con eso les dan ciertos espacios. Si les sale la oportunidad de echarse un par de copas, un par de vinos, un par de cervezas, no sé, por ahí recuerden que siempre con moderación pueden tomar Parismart también, una pastillita que vale solo 10 quetzales y que pueden ustedes tomársela media hora antes de la primera copa y así evitan los molestos efectos de la goma. Recuerden que Parismart está a la venta en farmacias y en todos los Super 24 del país. Disponible, la cajita vale 100 y cada pastillita 10. Así que recuerden de tomar Parismart de productos Himalaya. Que de hecho, el mensaje del ejército también se ve un poco por esa línea. Ahora es como decir paz y tranquilos, hubo una participación ciudadana. O sea, yo creo que va un poco por ahí. Un cafecito, hablemos. Ahora, la que está en el ojo del huracán es María Corina, ¿verdad? Hoy sale el fiscal general de Venezuela, que vamos a hacer el chiste, ¿verdad? Que era así como... Bueno, no sé quién le enseñó a quién, ¿verdad? Pero digamos que obviamente los chavistas llevan mucha ventaja a Consuelo Porras y a Rafael Curruchiche, pero digamos muy parecido el mensaje de van a iniciar una investigación en contra de María Corina Machado porque hizo un fraude desde, se me olvida el nombre del país. Macedonia del Norte, ¿verdad? Un fraude informático desde Macedonia del Norte. Una cosa pues, ridícula, pero digamos que todo el mundo sabe que uno contrata hackers en Pakistán, no en Macedonia del Norte. Están avisando hacia dónde van, ¿verdad? Que es la persecución de María Corina Machado. Esto la pone en un riesgo enorme, especialmente pensando que a lo mejor no todos están subidos en el barco con ella, ¿verdad? O están subidos en otros barcos, pero van a agarrar camino para otro lado si la cosa se pone muy dura. Sí, mira, estos son los momentos en la política donde realmente, en términos schmittianos, la intensidad política llega a un nivel en donde está ya en riesgo la vida y la de varias personas, varios miles, cientos de personas, porque ya sabemos que ellos son gatillo fácil y que no les da miedo asesinar a la población prácticamente. Entonces ahorita realmente la mayor preocupación es ella y su seguridad, ¿no? Bueno, y también Edmundo González, ¿no? Que al ser una persona mayor y él no se va a ir del país, o sea, entonces eso también lo pone a él en un riesgo tremendo, pero bueno, estas son las posiciones que este tipo de decisiones digamos, hacer política en estos países es bastante difícil y uno siempre que se mete al ruedo tiene que tener ciertos costos en cuenta. Pero hacer política en Venezuela creo yo que implica, digamos, un sentido del deber muy grande. Es poner la vida. Poner la vida, correcto. Sí, toca poner el pecho por las causas. Y es muy duro verlo porque además pues se sufre mucho, ¿verdad? El pecho donde te van a dar un balazo, pues, seguro. Exacto, básicamente. Sí. Sí, y esta gente, y estás lidiando con narcotraficantes, estás lidiando con gente que tiene todo que perder, además, si se sale. Entonces, es muy duro. De hecho, yo la figura del fiscal general, Tarek William Saab,
verlo todo tatuado. Es un tipo Sí, es como grotesco, ¿verdad? un monstruo, Sí, ¿verdad? es O como sea, un tiene monstruo. como pinta de monstruo. Sí, es como que un Así. marero hubiera tomado Sí. el Sería ¿verdad? como que el puesto. taquero fuera fiscal general. para Ajá, que se una hagan cosa una así, idea. Sí. una cosa así. Pero bueno, esto es noticia en desarrollo, vamos a estar viendo qué está pasando. Yo quería decirles, hagamos un poco el esfuerzo de hacer esa comparación, no solo con Guatemala, porque no solo es Guatemala, sino que con otros regímenes en la región que están pasando por situaciones difíciles. El Salvador es obviamente el más cercano y más complicado, pero hablemos también de Guatemala, ¿verdad? Nosotros también atravesamos un proceso electoral complejo, con la diferencia, y creo que ahí sí la diferencia es bien importante de quién cuida el voto, ¿verdad? Y digamos, nos pone frente a dos. Y tal vez, Ale, empecemos, si nos expliques un poco cómo funciona el sistema electoral venezolano. Sabemos que votan electrónico, pero hay participación ciudadana en algunos espacios. Sí, o sea, básicamente el sistema está automatizado. Esa automatización ha sido muy cuestionada porque mucha gente dice que es inauditable. Entonces, básicamente votas a través de una máquina. Esa máquina se enciende con tu huella digital, que por cierto ayer la gente que votó me estaba diciendo que la modernizaron porque en mi época yo ponía mi huella en el captahuella y la máquina como que se encendía, no sé, me decían ya la máquina está, pase a votar. Ahorita uno que ponía la captahuella y le salía la cara de uno ahí, me dijo mucha gente, o sea que han sofisticado aún más el tema por el Reconocimiento facial. Ajá, para el tema de la inviolabilidad de la identidad, ¿no? Para asegurarte que eres tú efectivamente el que está votando. Esa máquina tiene una pantalla con un tarjetón donde está la foto de todos los candidatos. Uno simplemente apacha. En el caso de ayer era un solo voto, apacha el voto, le da a votar y se imprime una papeleta. O sea, es la misma papeleta que el guatemalteco llena manual. Nosotros apachamos un botón y nos sale impresa. En ese momento el sistema es bastante parecido al de Guatemala porque sale nuestra boleta física y la introducimos en la urna como que si fuese un voto manual, digamos, como es aquí. ¿Qué pasa al momento del conteo? Esa máquina que emitió el voto está mandando el voto en tiempo real a la Junta Electoral, que está en el Consejo, en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, con un gap más o menos de 30 minutos. Ellos saben casi en tiempo real cómo van las votaciones. Y básicamente cuando se cierran las mesas y empezamos con el conteo, lo que tenemos que hacer es verificar que el acta que se llena en la mesa, que la llenan los miembros de mesa y tal, exactamente como es igual aquí, cuadre con el dato que está en el CNE. Eso ha sido objeto de debate porque digamos, en procesos anteriores, ese escrutinio de acta versus boletas versus sistema de totalización no siempre cuadra. O sea, debería cuadrar. Como te digo, en los centros electorales que son los más grandes, los más urbanos, los que tienen más votantes, me imagino, o sea, tiene más vigilancia. Valencia, Caracas. Ajá, eso, o sea, obviamente ahí los datos son los que cuadran mejor. El problema es cuando nos vamos a las partes más alejadas, a la ruralidad, ahí es cuando empieza el dibujo libre, como decimos, ¿no? El conteo, una vez que se manda el acta al CNE, etcétera, que, por cierto, un inciso, aquí es donde está ocurriendo el fraude, porque en el tema de la transmisión de las actas al CNE es donde hay una interrupción. Se envía y el conteo es centralizado. Aquí hay una diferencia notable porque aquí las juntas electorales la conforman los ciudadanos guatemaltecos, quienes en un acto de civismo, de desprendimiento cívico, pues se ofrecen como voluntarios para ser parte de las juntas electorales. En Venezuela, la junta electoral son funcionarios son del CNE. Consejo Nacional Electoral. Entonces, y por ejemplo, el centro de totalización, que es lo que aquí sería el centro de cómputos, que aquí
digamos, aquí en el centro de cómputos puede entrar todo el mundo, entran medios de comunicación, entran observadores, entra sociedad civil, entra muchísima gente y vemos cómo van los resultados en tiempo real. No, allá se llama el centro de totalización, solo pueden entrar los testigos acreditados por los partidos políticos. Es decir, los fiscales de los partidos. Nosotros teníamos 3 testigos acreditados por la plataforma unitaria, Delsa Solórzano, Juan José Caldera, ahorita no me acuerdo cómo se llama el otro, eran 3, y ayer vimos a lo largo del día, les compartí noticias que no los querían dejar entrar al centro de totalización y que básicamente les dijeron, esperen la rueda de prensa con los resultados. O sea, eso es violatorio de la ley electoral. Bueno, aquí se ha violado la ley electoral. Sí. Lo otro, ¿cuál es el tema? Después de que se dan los resultados, el Consejo Nacional Electoral no puede proclamar al ganador, sino si hay impugnaciones, etcétera, hay 5 días posteriores en donde efectivamente se cotejan las actas, etcétera, y aquí eso no ocurrió. O sea, el Consejo Nacional Electoral hace unas horas proclamó a Nicolás Maduro, o sea, no hay actas, no hubo segundo boletín, no hubo testigos, o sea, ¿qué fue esto? Lo raro es que incluso con esos resultados electorales que todos sabemos que son falsos, el propio CNE dice que hay 500,000 votos de diferencia entre Edmundo y Maduro y que faltan 2,5 millones de votos por contar. Sí. Así que... ¿Cómo está eso? Es bien confuso. Y además dicen que es una tendencia irreversible. Es decir, es como si a usted le dijeran que básicamente quedan 20 tortillas por contar, pero que ya no hay tortillas porque el manojo solo lleva 5. Ajá. Sí, o sea, se supone que votaron 12 millones de personas. Maduro tiene 5 millones y pico. Edmundo tiene 4.4 millones, según. Y bueno, hay 2 millones y algo de votos que nadie ha dicho nada. Esa pareciera que es una carta que se guardaron por si la cosa se ponía fea. Así como pasó con el TCE aquí, en donde estuvieron clarísimamente de un lado en la gran mayoría de la elección y a la hora de la hora tuvieron que defender el resultado, pareciera que el Consejo se guardó esa carta como de los 2 millones de votos. Como por si le tocaba decir, no, ya contamos el resto y ahora el resultado es otro. Bueno, Dios te oiga, no sé. Pues, sí, ojalá capaz se hace el milagro. Bueno, sé. Pero ya... Que eso ya, es solo el Consejo, dieron, no quiere decir que puedan hacerlo. Sí. Pero ya dieron como ganador a Maduro. O sea, sí, ya lo proclamaron. Hay poco que hacer y, digamos, no se puede impugnar, ya no hay nada, digamos, de la vía, voy a hacer entre comillas, legal, ¿verdad? Porque esto ya está todo fuera de la legalidad. Ahora, en este punto, como decíamos, solo toca esperar a ver qué dice la oposición, ¿verdad? Para ver qué salen a decir y a ver si hay una oposición todavía unida, ¿verdad? ¿Sí, Alessandro? Y a mí esto sí me resuena mucho, ya que pedías que lo comparamos con otros países, al fraude del 88 en México, de Salinas. Salinas iba a perder casi según cualquier encuesta contra Cuauhtémoc Cárdenas y el sistema se cae y cuando lo vuelven a conectar, resulta que el PRI volvió a ganar la elección. Salinas manda a quemar las actas electorales. Esas ya no existen. Y por cierto, el señor que hizo el fraude, Manuel Bartlett, ahora está en Morena. Ok. Se recicla. Bueno, está bien. Entonces, pues, no es la primera vez que vemos a un régimen, no de partido único, pero casi haciendo un fraude de este tipo en donde vamos a perder, se fue la luz, vuelve la luz y resulta que ganamos. Lo que intentó hacer Salinas en su momento, y es lo que va a tener que hacer Maduro, es ganar no legitimidad, sino credibilidad de algún tipo. Puede ser que entre esos espacios que el chavismo da después de ganar una elección fraudulenta, empiece a haber cierto cambio incluso de política, porque como te dije antes, Maduro aplicó un programa de recortes y dejó que la economía se dolarizara de facto. Son ese tipo de respiros que le dan también a la población civil para decir, con nosotros no es tan mal, con ellos más o menos no saben lo que les espera. El caso de El Salvador creo que de momento no es comparable porque el régimen todavía es popular. Es muy popular. Es el más popular de la región. Casi todo se concentró en Nuevas Ideas, que es una carcasa sin ideología en donde se fueron a meter todos.
En el chavismo veo un poco más difícil que eso pase, que la reforma venga de adentro del propio régimen, como pasó en algunos países comunistas o más famosamente en la Unión Soviética. Pero no sé qué piensa Ale de eso. Sí, estoy de Sí, acuerdo. y ahora si vamos, digamos, al campo de qué puede pasar, ¿será sostenible esto? Porque yo creo que, digamos, el chavismo sí se dio un gran quemón en esta elección, aunque decía Sale, ustedes no lo ven como algo excepcional. O sea, digamos, se esperaba un fraude. Nosotros tenemos un dicho que es que es una raya más para el tigre. O sea, pero sí, efectivamente, o sea, ya ahorita estamos en el momento del dibujo libre. O sea, ¿un fraude electoral puede llevar a un golpe de Estado? Sí. Ustedes mismos en Guatemala lo vivieron en el año 82, o sea, un fraude electoral grotesco, que entiendo que los militares se llevaron las cajas electorales en unos jeeps. Y las quemaron en el techo del Congreso. Correcto. Y digamos, luego vino un golpe de Estado. Pero ahí, como te digo, estamos en el terreno del dibujo libre. O sea, yo no sé qué facción... O sea, de repente los que dan el golpe de Estado son la facción que está más loca del ejército y vamos para peor, pues. Entonces, aquí ya estamos en el ámbito de la incertidumbre total. Sí. Claro, que ese es, digamos, el espacio que se abre ahorita. Que eso es lo difícil de saber. Si es que puede haber un golpe o un intento de golpe, ¿quién va a hacer? Porque aquí... ese tipo de movimientos los suele hacer la oficialidad joven de la escuela de oficiales, más o menos aculturizada, más o menos urbana, más o menos, no voy a decir izquierdista, pero más liberal que sus comandantes. Pero en Venezuela yo no sé cuánto de eso quede ya. Ay. Sospecho que poco. Pero aunque el ejército esté indoctrinado, ya vimos en países comunistas que eso puede perfectamente pasar. Ceausescu en el 89, cuando cayó la Unión Soviética, y eso es muy importante, cuando la renta se le acababa a los países del bloque del este, Ceausescu sale y el dictador de Rumanía, da un discurso en 1989 y la gente lo empieza a abuchear así espontáneamente. Y se le ve la cara de sorpresa porque se da cuenta que de un momento a otro perdió el poder. Y se da cuenta también el partido. El partido lo arresta y lo fusila. Y los políticos comunistas de Rumanía le cambiaron el nombre al Partido Socialista y siguen gobernando el país. Así que la pregunta es, ¿hay algún sector del chavismo que de momento, o quizá en un futuro, quiera salvarse a sí mismo con darle sacrificar a Maduro? De momento no se ve. Pareciera que no. No De sé. hecho, una de las ideas, uno de los escenarios que había antes del proceso electoral es ¿por qué se permitió que se llegara hasta por qué el Esa era chavismo mi gran permitió que se llegara hasta pregunta, este punto? ¿Por qué dejaron que el movimiento María Corina creciera tanto, que hubiera tanto entusiasmo para después tener que hacer este fraude tan descarado? Porque es que también eso es otra, digamos, intentaron apagarlo al digamos, no permitir a María Corina participar, pero después como que la cosa siguió creciendo y creciendo y creciendo. Yo sí creo que hubo un error de cálculo de ellos. Ellos pensaron que se iba a desinflar el tema de María Corina. Que se iban a dividir. Ajá, y que la candidatura de Edmundo no iba a levantar. Eso sí pienso yo que fue un error de cálculo. Como yo te decía el viernes, para que nos hayan dejado llegar hasta este punto, tuvo que haber habido un error de cálculo. ¿Por qué? Porque ellos se pudieron haber ido por la vía Nicaragua 2021 o Rusia 2024. Sí, sacar del país a los un año opositores. antes metes preso a todo el mundo y haces que se mueran de un infarto los opositores, ¿no? Pero digamos que nos hayan dejado llegar hasta el día de ayer implica que en algún momento hubo un error de cálculo que no consideraron. Y lo de ayer fue más evidente, ¿no? O sea, fue más grotesco. O sea, fue tan grotesco que, como estábamos diciendo al inicio, o sea, ni Lula, ni Petro, ni Pepe Mujica, ni Alberto Fernández, antes de venir hasta para AMLO acá, está dudoso. hasta AMLO, que esa neutralidad histórica de México... hasta AMLO digamos, hoy parecía que se estaba desmarcando, ¿no? Bueno, él dice que le hicieron un fraude
electoral en 2006. Entonces, hubiese sido como inconsecuente, ¿no? Con lo que él dice, ¿no? Entonces, digamos, esto claramente, o sea, hay una división en la izquierda latinoamericana profunda que, como decimos en Venezuela, tenemos un dicho que decimos, bueno, no me alegra, pero me entra un fresquito, ¿no? O sea, por lo menos eso nos ayuda a nosotros, pues que ya se estén, Boric también, que ya se estén desmarcando de la dictadura venezolana. Algunos mensajes del chavismo en las semanas antes, extraños, en las semanas antes de la elección. El hijo de Nicolás Maduro da una entrevista al País y dice, si perdemos la elección vamos a entregar y aquí, ¿verdad? Y Dios bendiga a Estados Unidos y a Donald Trump. Otras cosas, Diosdado Cabello también dijo que estaban preparados para hacer oposición, ¿verdad? Decía, tenemos 25 años de estarnos preparando para hacer oposición. O sea, parecía como que había ahí algunos mensajes extraños o una idea de que a lo mejor perdían y iban a tener que entregar. En ese sentido, creo que lo único que mantiene viva la esperanza de que el régimen puede que caiga es que ciertos jerarcas que no son tontos del chavismo se hayan dado cuenta de ese error de cálculo y estén bien conscientes de ello. Es decir, no teníamos tanta fuerza como el ala dura, el más fanática, la que le rinde culto a Chávez, la que literalmente le pone velitas a Chávez en los altares. No tenemos tanta fuerza como ustedes creían y la cagaron. Y sabiendo que la cagaron, quizá algunos de ellos suelen ser los más cínicos y los más importantes. Estaban pensando que quizá hubiera sido necesario, repito, escenario Rumanía, hacer una transición para salvarse ellos. Nos estamos preparando para hacer oposición, quiere decir, yo voy a seguir aquí y voy a hacer oposición. Y eso ya pasó. El sandinismo en Nicaragua hizo una revolución y entregó el poder a Violeta Chamorro. Fue oposición por lo que le tocó, regresó y ahora sí es una dictadura con todas las letras. Pero algunos de ellos quizás estén planteando que a lo mejor oxigenar el sistema político sería beneficioso hasta para ellos. Pero evidentemente aquí se está imponiendo, de momento, la línea dura. Sí. Que puede ser el mismo Maduro. O sea, el mismo Maduro dice, no me voy. Rosca? Porque ¿a dónde me voy a ir? ¿Verdad? Correcto. Y su rosca. Y la otra es, digamos, porque un movimiento político como el chavismo, que sí es un movimiento político de verdad, digamos, o sea, que tenía bases y todo, en el caso de entregar el poder, sigue existiendo. Claro. Mira, hubo un dato de una de las encuestas previas a la elección que a mí me sorprendió, porque efectivamente María Corina es la líder más popular en estos momentos con una aprobación del 70%, 72%. ¿Quién crees tú que está en segundo lugar? No sé. Hugo Chávez. Hugo Chávez, claro. Que tiene 11 años de muerto. Ajá. Y tiene una aprobación como del 60 y pico %. Entonces, sí, efectivamente, ¿qué dice eso? Por lógica que hubo gente del chavismo originario, tradicional, que votó por Edmundo González Urrutia. Y que ve a Maduro como el traidor, indigno sucesor de... como un traidor al legado de Chávez, ¿no? Y tendrían argumentos, porque le podrían perfectamente decir neoliberal, narcotraficante, se sienta a negociar con los gringos. Pero veamos los comunicados del Partido Comunista Venezolano, del PCB. Del original, no, porque luego, precisamente como el PCB se le revela a Maduro, Maduro judicializó la tarjeta del y partido. Se queda con él. Pero el partido original, digamos, no apoyó la candidatura de Maduro, apoyaron otra candidatura, la de Enrique Márquez. Pero efectivamente esos votos no le llegaron a Maduro. Entonces, ¿y qué fue lo que dijeron? Y sacaron un comunicado en un portal que se llama Porrea y todo, que Maduro era un neoliberal que estaba vendiendo el país al capital transnacional y tal. Entonces, digamos, cuando María Corina decía que el chavismo había perdido su base social, sí tenía elementos importantes para decirlo, ¿no? Maduro en ese sentido, y creo que lo hablaba con Jesús María, ha sido bastante más moderado que Chávez en cuanto a la política que lleva. No de una transición completa como hicieron en Vietnam o en China, pero sí ha permitido ciertos espacios, quizá no de capitalismo, pero sí de que el gobierno quita las manos y deja que el mercado pues autorregule. Un poco por necesidad también, ¿verdad? Porque digamos, cayó en una crisis
horrible. Pero yo no sé si Chávez lo hubiera hecho. Bueno, es que... Chávez se hubiera muerto con las botas Bueno, puestas, decís. sí, bueno, no lo sabemos. Acuérdense que en Cuba pasó lo mismo y Cuba optó por o sea, acuérdense que en ese momento, en el año 89, la Unión Soviética y China estaban aplicando reformas económicas y Cuba dijo, nel pastel, o sea, aquí seguimos con el modelo intervencionista y provocaron una crisis humanitaria para ese momento importante, pero que al lado de la de nosotros se queda diminuta. Y qué bueno que traes ese tema. Lo voy a aprovechar para hacer una transición al último que quiero que hablemos. Es cómo está la situación en Venezuela. Sabemos que hay 7.7 millones, es el dato oficial, 8 digamos casi, millones de venezolanos viviendo fuera de Guatemala. Ale de Venezuela. De Venezuela. Ale es aquí un ejemplo, estás aquí en Guate, pero están distribuidos por todo el mundo. O sea, literalmente ya no hay país en donde no se vean venezolanos de todo nivel socioeconómico, ¿verdad? Sí. Porque, digamos, vemos profesionales que han ido a otros países a obtener buenos trabajos, a ocupar buenos cargos, y personas que están literalmente atravesándose el Darién, arriesgando la vida para tratar de llegar a Estados Unidos o algún lugar donde puedan vivir. Hay de todo, pero ya es una cantidad de gente impresionante y no va a parar, ¿verdad? O sea, digamos, pareciera que la victoria, entre comillas, de Maduro... o este fraude, digamos, esto que hicieron para quedarse en el poder, va a hacer que el éxodo de venezolanos continúe. Y eso al régimen le ayuda. Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Primero, que en varios sondeos de opinión previo a las elecciones se preguntaba, bueno, si el gobierno se roba las elecciones, ¿usted tiene pensado emigrar? Y el dato, digamos, algunas encuestas sobreestimaban un poco, etcétera, pero más o menos 1/3 de la población tiene pensado migrar o dijo que tenía pensado emigrar, ya estaba considerando emigrar si había un fraude. Entonces, digamos, es una bomba de tiempo espantosa porque la región no está preparada en absoluto. Si con casi 8 millones de migrantes, o sea, muchos países, sobre todo Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Los vecinos. Panamá, Centroamérica, que se convirtió en digamos, en una zona de tránsito, exacto. Digamos, no tienen la capacidad para recibir, etcétera, a los que ya están, imagínense los que van a venir. Pero, de nuevo, pensemos como chavistas. A ellos no les importa la migración, les beneficia, o sea, o sea, va a sonar terrible esto, pero primero es un arma política. Digamos, a lo externo es un arma política porque utilizan la migración para negociar con todos los países. Abren y cierran la frontera. Abren y cierran la frontera, etcétera. Un poco el manual cubano, porque, digamos, Fidel Castro lo hizo en los años 80, 90, lo sigue haciendo. Digamos, Díaz-Canel lo sigue haciendo. Y luego a lo interno, pues mejor, o sea, cuando el pastel se corta en menos pedacitos, pues hay más para todos. O sea, el PIB per cápita sube, a pesar de que lo destruiste en el 80%, pero el PIB per cápita sube porque hay menos gente, baja la delincuencia. Se van opositores, se van criminales. Y esa es la otra que también, que digamos, te quedas a lo mejor con la gente mayor, te quedas con los niños, la gente que no puede emigrar, digamos, se queda en el país, y la gente que digamos que a lo mejor podría hacer una posición más fuerte, que podría llegar a tocarle las puertas de Miraflores, es la que se fue y la que está trabajando afuera y mandando remesas, porque al final es eso lo que